Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado circulando en el mundo del entretenimiento, específicamente en torno a dos nombres que seguramente les suenan, Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Si han escuchado bien, vamos a hablar de los rumores que han envuelto a esta pareja, y más importante aún, vamos a desvelar la verdad detrás de todo. ¿Qué está pasando realmente con Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? ¿Hay algo de cierto en lo que se dice o son solo invenciones? Prepárense para un recorrido por las últimas novedades y sobre todo, por lo que realmente está sucediendo. Si son fans de estas estrellas o simplemente les gusta estar al día de lo último en el mundo de las celebridades, han llegado al lugar correcto. Y antes de zambullirnos de lleno en el tema, un pequeño recordatorio que siempre me gusta hacer: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguimos trayéndoles las noticias más jugosas y las verdades que todos queremos saber. Activando la campanita de notificaciones, mejor aún. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contarles hoy ha dado mucho que hablar. En los últimos tiempos, las redes sociales y los medios de comunicación han estado plagados de rumores sobre la relación entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Se ha dicho de todo, desde que su relación está en crisis hasta que han tomado caminos separados. Y como saben, cuando se trata de parejas tan queridas, los rumores tienden a crecer como la espuma, a veces distorsionándose hasta parecer irreconocibles. Lo que a menudo sucede es que un pequeño detalle, una foto que no encaja a la perfección o una ausencia en un evento público, se magnifica y se convierte en la base de especulaciones interminables. Y ahí es donde entramos nosotros, para tratar de separar el grano de la paja y ofrecerles la información más precisa posible. Empecemos por el principio. Halil Ibrahim y Esla Turkoglu se conocieron en el set de rodaje de una serie que, francamente, conquistó a miles de espectadores. Su química en pantalla fue palpable, lo que rápidamente hizo pensar a muchos que esa conexión trascendía la ficción. Y así fue, o al menos eso es lo que parecía. La pareja comenzó a compartir momentos de su vida privada en redes sociales, mostrando un idilio que muchos admiraban. Las fotos juntos, los comentarios románticos, todo indicaba una relación sólida y feliz. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la exposición pública también trae consigo un escrutinio constante. Uno de los primeros rumores que comenzó a circular con fuerza fue que su relación atravesaba dificultades. ¿La razón? Una supuesta distancia que se había generado entre ellos. Las redes sociales, ese termómetro tan fiable pero a la vez tan traicionero, empezaron a notar menos publicaciones conjuntas. Los fans más observadores se dieron cuenta de que ya no compartían tantas historias o posts como antes. Esto, sumado a la agenda de trabajo de ambos, que a menudo los mantenía ocupados y separados geográficamente, alimentó las especulaciones sobre una posible ruptura. Se hablaba de celos, de incompatibilidades de carácter, de la presión de la fama, una lista interminable de posibles causas que, en ausencia de confirmación oficial, caían en el terreno de la conjetura. Pero la verdad, amigos, suele ser mucho más sencilla, o al menos diferente a lo que a veces imaginamos. Hemos estado investigando, siguiendo de cerca sus perfiles, y hablando con fuentes que intentan arrojar luz sobre este asunto. Y lo que hemos descubierto es que, si bien es cierto que la vida de dos artistas exitosos no es fácil y a menudo implica pasar tiempo separados, la relación entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu parece ser mucho más fuerte de lo que los rumores sugerían. Por un lado, hemos visto que la ausencia de publicaciones constantes en redes sociales no significa necesariamente el fin de una relación. Ambos son profesionales y, aunque disfrutan compartiendo su vida con sus seguidores, también entienden la importancia de tener espacios privados. Además, y esto es crucial, los momentos que se han compartido recientemente, aunque menos frecuentes, no han mostrado ninguna señal de tensión o distanciamiento. Al contrario, han sido gestos sutiles pero significativos, un comentario de apoyo en una publicación del otro, una felicitación en un día especial, o incluso un cruce de miradas captado en algún evento público al que ambos asistieron. Lo que sí parece ser un factor importante es la intensa carga de trabajo que ambos han tenido. Esla Turkoglu, en particular, ha estado inmersa en proyectos muy ambiciosos que requieren una dedicación total. Lo mismo ocurre con Halil Ibrahim, que no ha parado de trabajar en nuevas producciones. Y cuando estás inmerso en la vorágine de la actuación, de los rodajes, de los viajes, es inevitable que la vida personal, por muy importante que sea,
a veces tenga que pasar a un segundo plano de forma temporal. Esto no significa que la relación se debilite, sino que se adapta a las circunstancias. Hemos leído y escuchado muchas cosas, desde que se habían peleado hasta que ya no se hablaban. Sin embargo, la realidad que hemos podido constatar es bastante distinta. Lo que parece haber ocurrido es una simple fase en la que ambos han tenido que priorizar sus carreras, algo que, dicho sea de paso, es admirable. No es fácil mantener una relación sólida en el ojo público, y menos aún cuando las exigencias profesionales son tan altas. Pero la pregunta clave es, ¿están juntos? La respuesta, basada en la información que hemos recopilado, es un rotundo sí. Si bien no son tan ostentosos como antes, no hay indicios de una ruptura. De hecho, hemos sido testigos de gestos que demuestran el apoyo mutuo que se brindan. Cuando Zlaturkoglu lanza un nuevo proyecto, Halil Ibrahim suele ser uno de los primeros en felicitarla y mostrar su orgullo. Y viceversa. Estos pequeños detalles son, para nosotros, la prueba más contundente de que su vínculo sigue intacto. Los rumores a menudo se alimentan de la imaginación colectiva y de la falta de información concreta. En este caso, parece que la interpretación de la menor actividad en redes sociales como una crisis ha sido el principal motor de estas falsas noticias. Es importante recordar que las redes sociales son solo una pequeña ventana a la vida de las personas, y no siempre reflejan la complejidad de sus relaciones. Además, hemos de considerar que la vida de los famosos está constantemente bajo el microscopio. Cualquier mínima interacción, o la falta de ella, puede ser interpretada de mil maneras. La presión para mantener una imagen perfecta y una relación sin altibajos es inmensa. Y es ahí donde la realidad a menudo choca con las expectativas del público. Lo que sí podemos asegurar es que, al menos hasta donde llega nuestra información y observación, Halil Ibrahim y Zlaturkoglu siguen siendo pareja. Su relación se ha adaptado a sus exigencias profesionales, y en lugar de desvanecerse, parece haberse fortalecido, volviéndose quizás un poco más discreta pero no menos real. Han aprendido a navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama, priorizando su privacidad sin sacrificar la esencia de su conexión. Entonces, para resumir, hemos abordado los rumores de crisis y separación que han rodeado a Halil Ibrahim y Zlaturkoglu. Hemos analizado las razones que han alimentado estas especulaciones, principalmente la menor visibilidad en redes sociales y las agendas de trabajo apretadas. Pero lo más importante, hemos desvelado la verdad: su relación parece estar más fuerte que nunca, adaptada a las circunstancias y demostrando un apoyo mutuo inquebrantable. No se trata de una ruptura, sino de una etapa en la que ambos están dedicados a sus carreras, pero sin olvidar lo que tienen juntos. Espero de verdad que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a comprender mejor lo que está pasando con esta querida pareja. Siempre es bueno tener una perspectiva clara y basada en hechos, ¿verdad? Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta verdad? ¿Qué opinan sobre la forma en que los medios y el público a veces interpretan la vida de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con todos ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y antes de despedirnos, el llamado a la acción que nunca puede faltar: si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les aportó valor, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a suscribirse al canal. Únanse a nosotros para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.